La penumbra de la biblioteca del Museo Británico era densa, un manto de historia que envolvía a Alex y Laura mientras se preparaban para investigar el material que podría cambiar el rumbo de su próxima gran historia. Las estanterías repletas de libros antiguos crujían suavemente, como si los secretos de los siglos pasados se desearan revelar. ¿Estás segura de que esto es una buena idea?, preguntó Laura, mirando con escepticismo el expediente que Alex había traído. Tenía en sus manos un juego de cartas amarillentas, sus bordes desgastados por el tiempo. Laura, estas cartas son la clave para entender lo que realmente ocurrió en las guerras mundiales. Son las revelaciones de dos de los más poderosos y controvertidos personajes de la historia moderna, respondió Alex, entusiasmado mientras sacaba el primer documento del sobre. Laura suspiró, sintiéndose atrapada entre la curiosidad y su escepticismo habitual. Había leído sobre las teorías en torno a los iluminados, pero la idea de que un grupo secreto pudiera orquestar guerras a lo largo de la historia le parecía inverosímil. Sin embargo, no podía negar la importancia de la investigación. Está bien, pero vamos a ser meticulosos. No quiero que esta historia se convierta en otra fantasía de conspiración. Necesitamos datos concretos, advirtió Laura, abriendo su laptop para tomar notas. Alex sonrió. Era el equilibrio que necesitaba, su pasión por la verdad frente al análisis crítico de Laura. Desplegó la primera carta sobre la mesa, que estaba firmada por Albert Picche y dirigida a Giuseppe Mazzini. Mira esto, dijo, señalando una línea específica. Aquí Picche describe cómo la Primera Guerra Mundial debía ser provocada. Dice que las tensiones entre los imperios británico y alemán debían ser aprovechadas. ¿No es fascinante? Esto no es solo un relato, es un plan. Laura frunció el ceño, inclinándose hacia adelante para leer la carta. Su mente trabajaba rápidamente, sopesando la información con su escepticismo innato. Es un relato interesante, pero debemos tener cuidado. La interpretación de las intenciones de Picche podría ser subjetiva. Este documento puede ser una ficción elaborada por un periodista de su época, dijo, cruzando los brazos. Sí, pero considera el contexto histórico, insistió Alex. La carta fue escrita en 1871, mucho antes de que estallaran las guerras. Si Picche realmente tuvo influencia sobre estos eventos, significa que había un plan maestro en juego. Laura tomó un respiro profundo, intentando abrirse a la idea. La historia estaba llena de giros inesperados, y tal vez había algo en lo que Alex decía. Pero quería asegurarse de que no se dejaran llevar por el sensacionalismo. ¿Y si todo esto es una manipulación? ¿Si Picche y Mazzini estaban hablando sobre algo que nunca sucedió?, preguntó, levantando la mirada hacia él. Debemos investigar más sobre sus vidas, sus conexiones. Alex asintió, agradecido por el enfoque crítico de Laura. Era cierto que, sin contexto, las cartas podrían ser malinterpretadas. Tienes razón. Vamos a investigar a fondo. Empezaremos por entender quiénes eran realmente Picche y Mazzini, y qué rol jugaron en sus respectivas organizaciones, dijo Alex, con renovada determinación. Con cada página que pasaban, las revelaciones parecían tejerse en un tapiz más grande de conspiraciones, influencias y estrategias. La historia de la humanidad se desnudaba ante ellos, pero también se tornaba peligrosa. A medida que exploraban el contenido de las cartas, una inquietante sensación comenzó a crecer en el aire. ¿Te imaginas si esto realmente es parte de un plan mayor?, preguntó Alex, levantando la vista de las cartas. Laura lo miró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Espero que no, porque si es así, somos los cobayas de un destino planeado. Los dos periodistas intercambiaron una mirada de complicidad, sabiendo que el camino que habían elegido explorar podría llevarlos a lugares oscuros. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella, los riesgos que implicaba. La luz del día se filtraba a través de las grandes ventanas de la biblioteca, iluminando las mesas repletas de documentos históricos. Alex y Laura estaban rodeados de mapas, libros y artículos que documentaban el clima político de finales del siglo XIX y principios del XX. Habían pasado horas revisando la correspondencia de Picche y Mazzini, y ahora estaban listos para adentrarse en la historia que rodeaba la Primera Guerra Mundial. Mira esto, dijo Alex, señalando un mapa del continente europeo. Observa cómo están delineadas las alianzas. La Triple Alianza y la Triple Entente se estaban formando en un ambiente de creciente desconfianza y competencia.
Laura asintió mientras examinaba el mapa. Es fascinante. Pero, ¿realmente crees que esto fue parte de un plan orquestado por los Iluminados? Preguntó, su tono más curioso que escéptico. Mira, aquí, respondió Alex, señalando un párrafo en la carta de Pique. Habla sobre cómo la guerra debería ser provocada por las rivalidades entre los imperios, y lo hace de una manera muy calculada. La estrategia de dividir y conquistar es antigua, pero efectiva. Laura se inclinó más cerca del texto, sus ojos escudriñando cada palabra. Dices que las tensiones fueron manipuladas. Pero la historia está llena de conflictos por diversas razones: el nacionalismo, el imperialismo, las alianzas. No se puede atribuir todo a un solo grupo, ¿verdad? Cuestionó. No estoy diciendo que todo sea culpa de los Iluminados, respondió Alex, algo frustrado. Pero al observar los eventos, parece que hubo una agenda en juego. Las cartas sugieren que, al crear tensiones entre las potencias, se generaría un clima propicio para la guerra. Quizás Pique y Mazzini simplemente estaban comentando sobre la situación política de su tiempo. No necesariamente estaban manipulando los eventos desde las sombras, replicó Laura, sintiendo que su escepticismo se estaba desvaneciendo lentamente. Alex tomó un respiro profundo. Entiendo tu punto. Pero, si te fijas en cómo el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 fue el catalizador, parece que todo estaba en el lugar correcto para estallar. Las rivalidades entre Austria, Hungría y Serbia, junto con el apoyo de Rusia y Alemania, estaban listas para explotar. Laura se permitió un momento de reflexión. Cierto, pero no olvidemos que el nacionalismo era un factor muy fuerte en esa época. La idea de que los pueblos tenían derecho a la autodeterminación estaba en auge. ¿Y si simplemente fue el resultado de una serie de eventos desafortunados?, dijo, buscando el equilibrio en su perspectiva. Alex se detuvo a pensar. Tal vez sí. Pero considera también que, mientras las naciones luchaban entre sí, las élites en la sombra estaban aprovechando el caos. Eso es lo que me intriga. ¿Qué más estaban planeando? Laura cambió de tema, buscando otra conexión en la historia. De acuerdo. Si los Iluminados estaban en el centro de esto, ¿dónde encaja el papel de los Estados Unidos? Su entrada en la guerra cambió las tornas y aceleró el final del conflicto. Exactamente. En 1917, cuando los Estados Unidos se unieron a los aliados, la narrativa se volvió aún más compleja, dijo Alex. Se dice que el interés de los banqueros estadounidenses en la guerra fue un factor motivador. ¿Podría ser que los mismos grupos que financiaron la guerra estaban detrás de la planificación desde el principio? Laura frunció el ceño mientras escribía notas. Esos son puntos interesantes. Si de verdad había un grupo orquestando todo, significa que no solo eran los Iluminados quienes estaban involucrados, sino también otras fuerzas económicas. Los dos se sumergieron en un intenso debate sobre las conexiones entre las élites financieras y políticas, explorando las posibilidades de un complot más grande. A medida que profundizaban en la investigación, cada descubrimiento parecía entrelazarse con el siguiente, revelando una red de influencia y manipulación que desafiaba la comprensión tradicional de la historia. No obstante, la guerra tuvo consecuencias devastadoras, millones de vidas perdidas, el cambio de fronteras y el resurgimiento de ideologías extremas, reflexionó Laura, su voz un poco más suave. ¿Realmente valía la pena para un grupo de poderosos mantener ese control? A veces, la historia está llena de sacrificios, dijo Alex, mirándola con seriedad. Lo que se perdió en el camino puede ser solo un daño colateral para aquellos que buscan el poder absoluto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿estamos repitiendo este ciclo hoy? Laura se quedó en silencio, contemplando las implicaciones de sus palabras. En el fondo, sentía que estaban desenterrando algo más grande que una simple conspiración, estaban explorando la naturaleza misma del poder y su impacto en el destino humano. El eco de la historia resonaba en sus mentes mientras continuaban buscando las piezas que encajaban en el rompecabezas de su investigación. Sin darse cuenta, estaban acercándose a un terreno peligroso, donde la verdad podría ser tan oscura como las cartas que habían comenzado a desentrañar. El bullicio de Londres se desvanecía al entrar en la tranquila sala de estudio del Museo Británico, donde Alex y Laura se preparaban para explorar el siguiente capítulo de su investigación.
Las cartas de Pique y Mazzini los habían llevado a un terreno inquietante, el surgimiento del comunismo como una herramienta poderosa para el control y la desestabilización. «Mira esto», dijo Alex, abriendo un libro sobre la Revolución Rusa. Según Pique, el comunismo fue diseñado para destruir otras religiones y gobiernos. Es como si estuvieran sembrando la semilla del descontento para que floreciera en caos. Laura se sentó frente a él, revisando sus notas mientras meditaba sobre las implicaciones de lo que estaban descubriendo. Pero el comunismo no surgió en un vacío. Fue una respuesta a las condiciones socioeconómicas de la época. La desigualdad extrema, la explotación de los trabajadores. Esto fue más que un simple plan orquestado, dijo, su tono analítico marcando la diferencia con la emoción de Alex. Lo sé, pero considera cómo los iluminados manipularon esos descontentos, insistió Alex, pasando las páginas con rapidez. Karl Marx, a quien Pique mencionó en sus cartas, era un peón en este juego. Su trabajo fue financiado por Nathan Rothschild, según se dice. ¿No es curioso cómo las mismas élites que buscaban control también apoyaron las ideas que amenazaban a sus gobiernos? Laura frunció el ceño, tratando de conectar los puntos. Puede ser, pero no podemos ignorar que las ideas de Marx resonaron con millones de personas. Había una necesidad genuina de cambio. La gente estaba harta de ser explotada, dijo, buscando mantener una postura equilibrada. Cierto, pero esa necesidad fue utilizada, respondió Alex. Las revoluciones son complejas. No solo fueron los oprimidos levantándose, hubo líderes con agendas específicas que guiaron esos movimientos. La Revolución Rusa, por ejemplo, fue un fenómeno alimentado por las tensiones creadas por la Primera Guerra Mundial. Laura se sentó más erguida. Es verdad que el caos puede dar poder a ideologías extremas. Pero, ¿cómo sabemos que todo esto fue parte de un plan maestro? Es un gran salto de fe. Alex se tomó un momento para reflexionar antes de responder. Lo sé. Pero mira el impacto. Una vez que el comunismo se consolidó, se utilizó para debilitar la estructura de las religiones tradicionales. Era un ataque directo a las creencias que unían a las personas. El ateísmo se convirtió en el pilar del régimen soviético, y cualquier forma de oposición fue aplastada. Laura tomó un sorbo de café, asimilando la información. Pero eso no significa que el comunismo fue simplemente una herramienta de los iluminados. Las ideologías pueden ser distorsionadas en el camino, dijo, defendiendo su punto de vista. El comunismo en su esencia buscaba la igualdad y la justicia social. El problema surgió en la implementación. Pero lo que es clave aquí es que se utilizó para crear un vacío en las estructuras existentes, dijo Alex, encendiendo su pasión. Las religiones se debilitaban y los gobiernos eran desestabilizados. ¿Y quién se beneficia de eso? Las élites que pueden moverse en la sombra. Laura sintió que la conversación tomaba un rumbo más oscuro. Eso implica que estos grupos siempre han estado dispuestos a sacrificar vidas y culturas por su ambición de poder. Pero también sugiere que siempre habrá quienes se resistan a esos cambios, no importa cuán poderosa sea la agenda. Y ahí es donde entran los iluminados, manipulando las piezas para que los conflictos se intensifiquen, respondió Alex, tomando un papel en blanco y comenzando a anotar. Necesitamos conectar estas ideas y explorar cómo este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. A medida que la conversación avanzaba, el aire se llenaba de preguntas inquietantes. ¿Había una agenda oculta detrás de los movimientos sociales? ¿Qué papel jugaban las élites en el surgimiento del comunismo? Las respuestas no eran claras, y cada descubrimiento solo parecía plantear más preguntas. Al final, lo que tenemos son las vidas de millones de personas que fueron atrapadas en un juego de poder que no comprendían, reflexionó Laura, su voz más suave. Es desalentador pensar que, aunque hubo quienes lucharon por el cambio, también hubo quienes se beneficiaron de su sufrimiento. Alex asintió, sintiendo la gravedad de sus palabras. Y esa es la historia que necesitamos contar. No solo lo que ocurrió, sino cómo lo que parece ser una lucha por la justicia puede ser, en realidad, parte de un plan mayor. Los dos periodistas se quedaron en silencio, contemplando la pesada carga de la verdad que estaban comenzando a desenterrar. Con cada carta que leían y cada conexión que hacían, se sentían más conectados a una historia que era tan antigua como el tiempo mismo. La búsqueda de la verdad se volvía cada vez más peligrosa, pero también más necesaria.
La habitación estaba llena de documentos de la época de la Segunda Guerra Mundial, mapas, cartas y fotografías que retrataban el caos de esos años oscuros. Alex y Laura estaban sentados en una mesa, rodeados de información que se entrelazaba con las cartas de Pique y Mazzini. Este es el punto de inflexión que estaba esperando, dijo Alex, mostrando un documento que detallaba la creación de la Declaración Balfour de 1917. Este documento fue fundamental para establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, pero llegó en medio de un contexto de guerra. Laura hojeó las páginas con atención. Lo sé, pero lo que me intriga es cómo la ideología sionista y el fascismo se cruzaron en este periodo. ¿Podría ser que las tensiones entre ambas partes fueran utilizadas para justificar la guerra? Eso es exactamente lo que creo. La forma en que se alinearon las ideologías, con el sionismo buscando un hogar nacional y el fascismo utilizando el antisemitismo como una herramienta de control, fue una combinación peligrosa, respondió Alex, apoyándose en la mesa, visiblemente emocionado por sus hallazgos. Pero eso también significa que había un juego más grande en marcha, dijo Laura, su mirada intensa. Las divisiones ideológicas se utilizaron para fomentar el odio y la guerra. Los iluminados podrían haber estado detrás de esto, utilizando las diferencias para desestabilizar aún más el escenario mundial. Mira este pasaje de Pique, dijo Alex, señalando un párrafo que mencionaba la manipulación de las tensiones entre grupos en conflicto. Habla sobre la creación de un Estado judío en Palestina como un medio para desestabilizar la región. Fue un cálculo frío que dejó una huella en la historia. Laura se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su compañero. Pero el sionismo en su esencia no fue solo una respuesta a la persecución. Fue un movimiento político que buscaba establecer un refugio para el pueblo judío después de siglos de opresión, dijo, tratando de equilibrar el análisis. Cierto, pero al final, la forma en que se implementó fue problemática, respondió Alex. La guerra fue utilizada como un medio para que se realizara la visión de un Estado judío, al tiempo que el fascismo buscaba destruir a sus enemigos. Ambos lados estaban en conflicto, pero al final, todo beneficiaba a las élites que se movían en las sombras. Laura levantó una ceja. ¿Y quiénes son exactamente esas élites? ¿Los iluminados? ¿Los banqueros? Necesitamos ser claros en nuestras afirmaciones, Alex. Los mismos que han existido a lo largo de la historia, respondió Alex. Las familias poderosas, como los Rothschild y los Rockefeller, que han financiado guerras y movimientos políticos para moldear el mundo a su imagen. Usaron el caos de la guerra para establecer un nuevo orden. Así que, si entiendo bien, lo que estás sugiriendo es que la creación del Estado de Israel fue, en cierta medida, parte de un plan más amplio para desestabilizar la región y controlar el mundo, dijo Laura, su tono más inquisitivo que escéptico. Exactamente. Al crear un Estado en medio de un mar de hostilidades, se aseguraron de que siempre hubiera conflicto. Así, las potencias que podrían haber apoyado a Israel a lo largo de la historia siempre estarían involucradas en la lucha, ya fuera a través de la diplomacia o la guerra. Laura se dejó caer en su silla, sintiendo la gravedad de la revelación. Eso es aterrador. Pero también puede ser una oversimplificación. La realidad del conflicto árabe-israelí es compleja y ha evolucionado con el tiempo. Por supuesto, y no estoy diciendo que haya una sola respuesta o culpable. Pero es innegable que la guerra y la manipulación de ideologías se han utilizado para beneficiar a aquellos que buscan el control, dijo Alex, volviendo a repasar el material ante ellos. Y no olvidemos que, aunque hubo quienes buscaban un refugio en Israel, también hubo una gran resistencia y sufrimiento en el proceso, agregó Laura, sintiendo la necesidad de matizar su análisis. La creación de un Estado no es solo un triunfo, sino también una tragedia para muchos. Ambos se sumieron en un profundo silencio, sopesando el impacto de sus descubrimientos. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial no era solo un evento histórico, era el resultado de un tejido complejo de intereses, ideologías y ambiciones que habían moldeado el mundo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿seguimos siendo los cobayas de un destino planeado? Reflexionó Alex, su voz grave. La historia puede repetirse si no estamos atentos a estos patrones. Laura se reclinó en su silla, sintiendo el peso de la pregunta. ¿Y si los iluminados aún están operando en las sombras, qué más están planeando? ¿Es el ciclo interminable de conflicto parte de su estrategia para un nuevo orden mundial? Con un suspiro profundo,
Ambos sabían que su investigación los estaba llevando a territorios inexplorados y potencialmente peligrosos. Sin embargo, la búsqueda de la verdad, por más inquietante que fuera, se sentía cada vez más urgente. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del Museo Británico, creando un ambiente casi etéreo mientras Alex y Laura revisaban los documentos sobre Karl Marx y las internacionales. La atmósfera era densa, cargada de preguntas y revelaciones que desafiaban sus nociones de la historia. Es impresionante cómo el legado de Marx ha perdurado a lo largo de los años, dijo Alex, mirando un retrato de Marx en la pared. Pero lo que realmente me interesa es cómo los iluminados pudieron aprovechar su trabajo para sus propios fines. Laura asintió, sentándose con una carpeta de documentos que había reunido. Lo que me sorprende es que Marx, en esencia, buscaba la justicia social, y sin embargo, sus ideas fueron distorsionadas para justificar regímenes totalitarios. La manipulación de su legado es un claro ejemplo de desinformación. Exacto, respondió Alex, revisando unas notas. La Primera Internacional se fundó en 1864, uniendo a trabajadores de diferentes países con el objetivo de promover sus derechos. Pero, ¿quiénes estaban detrás de su financiamiento y organización? Los mismos poderes que querían controlar la narrativa. Esa es la pregunta crítica, dijo Laura, destacando un pasaje de un libro que había leído. La participación de Rothschild y otros financieros en la revolución industrial creó un contexto donde las ideas de Marx podían florecer, pero también donde podían ser manipuladas. Alex se inclinó hacia adelante, su interés palpable. ¿Y no es fascinante que la Segunda Internacional, que surgió más tarde, se convirtió en un campo de batalla ideológico? Los iluminados seguramente vieron la oportunidad de desestabilizar gobiernos al fomentar la división entre socialistas y anarquistas. Y no solo eso. Las luchas internas dentro del movimiento socialista también debilitaron su poder colectivo, reflexionó Laura. La manipulación de estos movimientos permitió a las élites mantener el control mientras hacían que los trabajadores creyeran que estaban luchando por su libertad. Es como un juego de ajedrez, dijo Alex, trazando líneas imaginarias en el aire. Cada movimiento de Marx y sus seguidores fue contrarrestado por una jugada estratégica de las élites, manteniendo a los oprimidos en un ciclo de conflicto. Laura miró a Alex, sintiendo la gravedad de sus palabras. Pero eso significa que siempre habrá una lucha de clases. La historia se repite, y siempre habrá alguien que intente aprovecharse de esa lucha para su propio beneficio. Y, por lo tanto, los movimientos sociales se convierten en espejos deformantes de la realidad, añadió Alex, tomando nota. Los iluminados pudieron sembrar la desconfianza y el descontento en lugares estratégicos, lo que facilitó el surgimiento de regímenes autoritarios que decían representar a la clase trabajadora. Laura se cruzó de brazos, pensativa. Es escalofriante pensar que, mientras la gente luchaba por la justicia y la igualdad, había fuerzas en las sombras utilizando esas luchas para sus propios fines. La Revolución de Octubre fue solo un ejemplo de cómo la historia puede ser manipulada. Y al final, el eco de esas luchas persiste en el tiempo, pero siempre se distorsiona, dijo Alex. Mirando hacia atrás, vemos cómo el comunismo se convirtió en una herramienta de control en lugar de la liberación que Marx había imaginado. Laura suspiró, consciente de la complejidad de la historia. La desinformación puede ser un arma poderosa. La narrativa que se cuenta no siempre es la verdad, a menudo es una versión diseñada para beneficiar a aquellos en el poder. Ambos se sumieron en un silencio reflexivo, el peso de sus hallazgos apretando sus corazones. La historia era un eco que resonaba a través del tiempo, un recordatorio constante de que la lucha por la verdad y la justicia era un camino lleno de trampas y manipulaciones. Debemos ser críticos al interpretar la historia. No podemos permitir que las voces de aquellos que lucharon por el cambio se distorsionen en el eco de la desinformación, dijo Alex, su determinación renovada. Y esa es nuestra responsabilidad como periodistas, respondió Laura. Desenterrar la verdad y arrojar luz sobre las sombras, incluso si eso significa desafiar lo que se ha aceptado durante tanto tiempo. Con una nueva comprensión del papel de Marx y las internaciones en el contexto de las manipulaciones de los iluminados, Alex y Laura se prepararon para continuar su investigación. Sabían que cada descubrimiento podía ser una pieza más en un rompecabezas complejo y peligroso, pero también sabían que su búsqueda era más vital que nunca. La atmósfera en la sala de reuniones de la redacción era tensa.
Alex y Laura, rodeados de recortes de prensa, informes de inteligencia y mapas geopolíticos, sabían que estaban a punto de abordar un tema delicado, la posibilidad de una tercera guerra mundial. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando sus rostros mientras discutían las implicaciones de sus hallazgos recientes. Lo que hemos descubierto sobre las cartas de Pique y Massini sugiere que la Tercera Guerra Mundial no solo es una posibilidad, sino que parece haber sido planeada desde hace mucho tiempo, dijo Alex, su voz grave resonando en la habitación. Laura, con el ceño fruncido, miró un mapa que mostraba las tensiones en el Medio Oriente. El conflicto entre el Islam y el sionismo se ha intensificado en las últimas décadas, y parece que hay fuerzas que lo alimentan. Pero, ¿cómo sabemos que no es solo una consecuencia de factores geopolíticos? Ese es el punto crucial, respondió Alex. La existencia de agentes que buscan sacar provecho de las divisiones religiosas y culturales puede ser una señal de que se está preparando el terreno para un conflicto global. Las cartas mencionan explícitamente cómo se planea utilizar esas tensiones. Y no olvidemos que siempre hay intereses en juego, agregó Laura, revisando unas estadísticas sobre la venta de armas en la región. Las potencias occidentales, así como actores en el Medio Oriente, se benefician de la inestabilidad. La guerra es un negocio, y el conflicto perpetuo es su mejor cliente. Alex asintió. Mira el financiamiento de grupos extremistas. Muchos de ellos reciben apoyo de fuentes que tienen intereses en desestabilizar gobiernos en la región. La creación del caos parece ser un objetivo en sí mismo. Así que, ¿estás sugiriendo que hay una agenda oculta detrás de la creciente tensión? Preguntó Laura, arqueando una ceja. ¿Que estamos al borde de una guerra que se ha estado fraguando durante años? Lo que estoy diciendo es que hay patrones que no podemos ignorar. La estrategia de dividir para conquistar parece estar en juego, dijo Alex, buscando un documento que contenía citas de líderes políticos sobre la inestabilidad en el Medio Oriente. Y eso incluye manipular las creencias y percepciones de las personas, añadió Laura. La narrativa que rodea al Islam y el sionismo se ha construido cuidadosamente para avivar las llamas del conflicto. ¿Qué pasa con el papel de los medios de comunicación en todo esto? Los medios juegan un papel fundamental, respondió Alex, buscando ejemplos en su archivo. La desinformación puede cambiar la percepción pública y facilitar la aceptación de la guerra. En un mundo donde la información es manipulable, la verdad a menudo se pierde en el ruido. Laura se cruzó de brazos, reflexionando. Pero la gente también busca la verdad. Existe un deseo colectivo de paz y estabilidad. Sin embargo, las élites parecen beneficiarse de la discordia. ¿Hasta qué punto pueden continuar con este juego sin que estalle un conflicto? A medida que las tensiones aumentan, también lo hace el riesgo de que se produzca una chispa que encienda el polvorín. Si se produce una guerra, los resultados podrían ser devastadores para todos los involucrados, dijo Alex, su tono grave. Y ahí es donde entra el papel de las organizaciones secretas, como los Iluminados, comentó Laura, recordando sus hallazgos anteriores. Si tienen un plan para provocar una tercera guerra mundial, lo que estamos viendo podría ser el cumplimiento de ese plan. La carta de Pique menciona que la guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam y el sionismo se destruyan mutuamente. La manipulación de estas ideologías ha sido un tema recurrente en nuestra investigación, dijo Alex, revisando las cartas de nuevo. Laura miró a Alex, preocupada. Entonces, si esto es cierto, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Cómo podemos informar al mundo sobre estos peligros sin ser percibidos como locos conspiracionistas? Nuestra responsabilidad es arrojar luz sobre lo que encontramos, incluso si la verdad es incómoda. No podemos permitir que la historia se repita sin cuestionar los patrones que hemos visto, respondió Alex, su determinación clara. Debemos hacer que la gente hable sobre estas cuestiones. La concientización es el primer paso para cambiar el rumbo, dijo Laura, inspirándose en su propio compromiso. Mientras ambos reflexionaban sobre el futuro, sabían que su investigación no solo era un intento de descubrir la verdad, sino también una búsqueda para evitar que el ciclo de guerra y manipulación continuara. Con cada hallazgo, se acercaban más a desentrañar un misterio que podía definir el futuro del mundo. Con renovada determinación, Alex y Laura se prepararon para investigar más a fondo los hilos invisibles que conectaban las tensiones globales, dispuestos a explorar los rincones oscuros donde los intereses de los poderosos chocaban con los destinos de millones.
La luz del sol apenas se filtraba a través de las nubes grises que cubrían Londres, creando una atmósfera sombría en la oficina de redacción. Alex y Laura se habían reunido para investigar uno de los temas más controvertidos y escurridizos que habían encontrado hasta ahora, la influencia de la Comisión Trilateral y otras organizaciones secretas en la política global. La Comisión Trilateral fue fundada en 1973 por figuras prominentes como David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski. Se dice que su objetivo es fomentar la cooperación entre América del Norte, Europa y Asia, comenzó Alex, desplegando un mapa que mostraba la distribución de los miembros de la comisión. Laura observó el mapa con interés. Y lo que es realmente inquietante es que esta organización parece estar detrás de muchas decisiones clave en política internacional. ¿Cómo es posible que un grupo relativamente pequeño tenga tanto poder? Eso es precisamente lo que estamos tratando de entender, respondió Alex. Muchos creen que la Comisión Trilateral actúa como un gobierno invisible operando detrás de escena y moldeando las políticas de las naciones de acuerdo con sus intereses. Si consideramos que muchos de sus miembros son banqueros, empresarios y líderes políticos, la influencia que ejercen es significativa. Laura se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Y cómo se relaciona esto con el concepto de un nuevo orden mundial? Esa idea ha sido objeto de muchas teorías de conspiración. ¿Hay evidencia que respalde esto? La noción de un nuevo orden mundial se refiere a un sistema de gobernanza global que busca consolidar el poder en manos de una élite. La Comisión Trilateral ha sido acusada de trabajar hacia este objetivo, explicó Alex, hojeando unos documentos. Algunos críticos argumentan que su verdadero propósito es crear un gobierno mundial que limite la soberanía de los estados. Laura levantó una ceja. Entonces, ¿estás diciendo que las decisiones que tomamos como naciones soberanas están siendo influenciadas o incluso dictadas por un grupo secreto? Eso suena bastante alarmante. No solo alarmante, sino también real, respondió Alex. Muchos informes han revelado conexiones entre la Comisión Trilateral y eventos globales cruciales, como la caída del muro de Berlín y las políticas económicas que han llevado a la globalización. Cada vez que se discute la integración económica y política a nivel internacional, la sombra de esta organización está presente. Laura cruzó los brazos, reflexionando. Eso implica que las elecciones y las decisiones que creemos que son democráticas pueden ser manipuladas por estos actores detrás de escena. Es una forma de control que va más allá de lo que percibimos. Y lo peor es que la gente, en su mayoría, no es consciente de ello. Los medios de comunicación a menudo ignoran o desacreditan estos temas, lo que dificulta la discusión pública, agregó Alex, revisando algunos artículos que había encontrado sobre el tema. Además, hay otras organizaciones que también juegan un papel en esta dinámica. Grupos como los Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, todos con sus propios intereses y agendas, dijo Laura, tratando de conectar los puntos. Es un entramado de influencia que se extiende a nivel global. Exactamente, confirmó Alex, señalando un diagrama que había creado para ilustrar las relaciones entre estas organizaciones. El verdadero poder a menudo reside en las sombras. Cuando la gente habla del gobierno invisible, se refiere a este complejo entramado de intereses que opera lejos del ojo público. Laura se puso seria. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como periodistas, para desmantelar este secreto? ¿Cómo podemos informar al público sin ser acusados de propagar teorías de conspiración? La clave es presentar la información de manera objetiva y respaldada por evidencia, respondió Alex, su tono decidido. Necesitamos proporcionar un análisis claro y accesible que permita a la gente entender las implicaciones de estas conexiones. La transparencia es fundamental. Y también debemos cuestionar los relatos predominantes que a menudo desestiman estas preocupaciones como paranoia, añadió Laura, sintiéndose inspirada. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de dejar que la historia se repita sin que nadie la cuestione. Ambos se miraron, sintiendo la gravedad de su misión. Sabían que su investigación no solo era una búsqueda de la verdad, sino también un intento de empoderar a la sociedad para que cuestionara el status quo. Con determinación renovada, Alex y Laura se adentraron en el abismo de la conspiración, dispuestos a descubrir los secretos ocultos de las élites y su influencia en el mundo. Sabían que cada descubrimiento podía ser un paso más hacia la verdad que tanto buscaban. La redacción estaba llena de documentos, mapas y notas, formando una especie de laberinto de información.
Alex y Laura se encontraban inmersos en la historia de los Iluminados y la figura de Adam Weishaupt, su fundador, mientras exploraban cómo sus ideas habían influido en la sociedad contemporánea. Adam Weishaupt fundó los Iluminados en 1776, y su visión era una de un mundo sin estructuras de poder opresivas, comenzó Alex, revisando un libro sobre la historia de la organización. Él quería liberar a la humanidad de la religión y el Estado, promoviendo la razón y el conocimiento como herramientas de emancipación. Laura frunció el ceño. Pero, ¿no hay una contradicción en eso? Quiero decir, si deseaban destruir el sistema actual, ¿no estaban en realidad intentando establecer un nuevo tipo de control? Exactamente, asintió Alex. La anarquía que promovía Weishaupt no era una ausencia de control, sino más bien una reconfiguración de él. Su objetivo era reemplazar las instituciones tradicionales con un nuevo orden basado en la razón y la lógica, pero eso, por sí mismo, puede ser un camino peligroso. Laura se acomodó en su silla, sintiendo cómo la tensión de la conversación crecía. Así que su legado no es solo la búsqueda de la libertad, sino la manipulación de la percepción pública para que acepte un nuevo orden. ¿Podría considerarse esto una forma de control social? Así es. Weishaupt y sus seguidores entendieron el poder de la propaganda y la educación. Crearon una red de influencias que infiltró las esferas del poder, desde la política hasta la economía, dijo Alex, hojeando algunos documentos que contenían citas de Weishaupt sobre el poder de la educación. Su idea era que, al educar a las élites, podían cambiar la forma en que se gobernaba el mundo. Es como un juego de ajedrez en el que mueven las piezas de manera que se crean las condiciones ideales para su agenda, reflexionó Laura, sintiéndose intrigada. Pero, ¿cómo esto se relaciona con las crisis sociales que estamos viviendo hoy en día? El legado de Weishaupt continúa en muchas de las organizaciones que han surgido desde entonces. Grupos que buscan crear caos a través de la anarquía como un medio para llegar al poder, respondió Alex. Las tensiones sociales y las crisis pueden ser vistas como oportunidades para la implementación de un nuevo control. Laura se quedó pensativa. La historia se repite, ¿no? Se están creando divisiones en la sociedad, fomentando el descontento. Esto podría ser parte de un plan más grande para reestructurar el orden social. Y eso puede llevar a una eventual aceptación de un gobierno global, donde las élites tengan el control absoluto, agregó Alex, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Weishaupt habría aprobado este tipo de maniobras. Su filosofía se basa en el fin justifica los medios. La idea de que la anarquía podría ser una forma de control es profundamente inquietante. La gente lucha por la libertad, pero a menudo no se da cuenta de que sus esfuerzos pueden ser manipulados para servir a una agenda oculta, dijo Laura, sintiéndose cada vez más alarmada por las implicaciones. Alex se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿somos realmente conscientes de las fuerzas que operan en nuestro mundo? ¿Estamos dispuestos a cuestionar la narrativa predominante y explorar las verdades más oscuras? Eso es lo que debemos hacer, respondió Laura con determinación. Nuestra misión es investigar y desenmascarar estas manipulaciones para que la gente pueda ver más allá de la superficialidad de las noticias. Si no lo hacemos, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Ambos compartieron un momento de silenciosa comprensión, conscientes de que su investigación era más que una simple búsqueda de información. Era un esfuerzo por desafiar las estructuras de poder que se mantenían ocultas bajo la superficie. Con un renovado sentido de propósito, Alex y Laura se adentraron aún más en el legado de Weishaupt, decididos a desentrañar los hilos que tejían la compleja red de control y manipulación que amenazaba con restringir la libertad de las sociedades contemporáneas. La atmósfera en la redacción era tensa, como si una tormenta se estuviera acumulando. Alex y Laura estaban sentados frente a una mesa abarrotada de documentos, algunos de los cuales contenían los registros de la historia de los Rothschild, una familia que había sido sinónimo de poder y secretos durante siglos. En el centro de la mesa, un recorte de periódico titulado «Cuando se apaguen las luces de Nueva York» había captado su atención. Este anuncio de Philippe von Rothschild en 1972 es escalofriante, comenzó Alex, su voz apenas un susurro mientras leía el artículo. Dice que cuando se apaguen las luces de Nueva York, sabremos que su objetivo se ha conseguido. ¿Qué puede significar eso? Laura se inclinó hacia adelante, observando el recorte con cautela. Hay tantas interpretaciones posibles. Podría referirse a un colapso económico, una guerra,
o incluso una manipulación deliberada de las energías. Es como si estuviera diciendo que se acerca un cambio radical en el orden mundial. Exactamente. La implicación de su declaración es inquietante, dijo Alex, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Los Rothschild han estado en el centro de muchas teorías de conspiración. Su influencia en la banca y la política es innegable. ¿Pero qué significa realmente apagar las luces? Laura se detuvo un momento, procesando la información. Si consideramos lo que sabemos sobre la historia de la familia, parece que cada vez que han hecho un movimiento significativo, ha sido seguido por un periodo de crisis o cambio. Esto podría ser un preámbulo a algo más grande, un evento que transforme la sociedad. O quizás un indicio de que están planeando algo deliberado, interrumpió Alex. La idea de un nuevo orden puede ser parte de un plan a largo plazo. Al crear una crisis, podrían controlar la narrativa y aprovecharse del caos para consolidar aún más su poder. Laura miró a Alex, un atisbo de preocupación en sus ojos. Si el apagón simbólico de Nueva York se convierte en una realidad, ¿qué tipo de mundo estaríamos enfrentando? La gente estaría desesperada por respuestas, y los líderes que se aprovechan de la situación podrían instaurar un régimen autoritario, prometiendo seguridad a cambio de libertad. Es un ciclo peligroso. Los Rothschild no son ajenos a la creación de tensiones en el mundo financiero. Han estado en el centro de la guerra financiera y las crisis económicas, respondió Alex, removiendo los documentos. Cada crisis les ha permitido aumentar su riqueza y su influencia. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, si realmente hay un plan en marcha, podríamos estar en la cúspide de un gran cambio que la mayoría de la gente ni siquiera ve venir. La desinformación y el miedo podrían ser usados como herramientas para controlar a las masas. Eso es lo que me preocupa. Si hay un mensaje oculto detrás de las palabras de Philippe von Rothschild, entonces hay más en juego de lo que creemos, dijo Alex, su tono cargado de urgencia. Necesitamos descubrir qué significa realmente y cómo podría afectarnos. Laura asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad como periodistas. Debemos investigar más sobre los Rothschild, sus conexiones, sus movimientos y su influencia en la política actual. La historia está repleta de pistas, y no podemos permitir que se nos escape esta. Ambos sabían que su investigación iba más allá de la simple curiosidad. Estaban en una búsqueda que podría revelar la verdad detrás de un sistema de control que había estado operando en las sombras durante siglos. Con determinación renovada, Alex y Laura se sumergieron en los archivos y documentos, decididos a descubrir el significado oculto tras el ominoso anuncio de Philippe von Rothschild. Sabían que el futuro de la humanidad podría depender de su capacidad para desentrañar la compleja red de poder y secretos que había estado operando durante generaciones. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la redacción, creando un ambiente melancólico mientras Alex y Laura revisaban las notas de sus investigaciones. Habían explorado el oscuro legado de los Iluminados, la influencia de los Rothschild y el impacto de las guerras mundiales en la historia moderna. Sin embargo, había algo más que pesaba en sus corazones, las implicaciones del destino de la humanidad. Cada pieza del rompecabezas que hemos ido descubriendo sugiere un plan a largo plazo para desestabilizar la sociedad, dijo Laura, mirando por la ventana, donde las sombras comenzaban a alargarse. Las cartas de Pique y Mazzini, el surgimiento del comunismo, las guerras mundiales. Todo parece apuntar hacia un cataclismo social inevitable. Y no solo eso. La manipulación de las masas, la creación de divisiones y la orquestación de crisis son herramientas que se han utilizado repetidamente, respondió Alex, apoyándose en su silla. La historia nos enseña que el caos puede ser un terreno fértil para los que buscan el control. Laura se volvió hacia él, su expresión grave. ¿Qué pasará si estos planes se llevan a cabo? ¿Estamos condenados a vivir en un ciclo interminable de conflicto y opresión? ¿Es esto el destino que nos han planeado? Es una posibilidad aterradora. A medida que la historia avanza, vemos cómo las élites pueden manipular a la humanidad para sus propios fines, dijo Alex, su voz cargada de preocupación. Pero también hay un rayo de esperanza. Si la gente comienza a despertar y cuestionar la narrativa, podríamos cambiar el rumbo. Sí, pero el poder de la desinformación es fuerte. La mayoría de las personas están más preocupadas por sus vidas cotidianas que por las conspiraciones que operan en las sombras, reflexionó Laura, sintiendo la urgencia de su misión. Sin embargo, si la historia nos ha enseñado algo, es que la ignorancia puede ser mortal.
Y los cataclismos sociales, ya sean provocados por guerras, crisis económicas o desastres naturales, son a menudo el resultado de años de manipulación y control, agregó Alex, su mente trabajando a toda velocidad. Si llegamos a un punto crítico, el cambio podría ser inevitable. Pero la pregunta es, ¿será un cambio hacia algo mejor o simplemente un nuevo tipo de opresión? Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Es un dilema inquietante. La historia está llena de ejemplos donde las revoluciones han llevado a un nuevo régimen que es igual de opresivo que el anterior. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cualquier cambio sea positivo? La clave está en la conciencia colectiva y la educación. La gente necesita comprender las fuerzas que operan detrás de escena para que puedan luchar por su libertad, respondió Alex, su determinación en aumento. Si logramos despertar a la humanidad, podríamos desafiar el destino que nos han trazado. Laura asintió, sintiéndose inspirada por la idea. Pero esto requiere valentía y unidad. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Necesitamos salir a la calle, hablar con la gente y hacer que se cuestionen lo que les han dicho. Esa es la esencia de nuestro trabajo como periodistas, dijo Alex, su voz resonando con pasión. No solo debemos investigar, sino también informar y empoderar a otros. Si la verdad puede salir a la luz, entonces podemos empezar a desmantelar el sistema de control que nos ha oprimido. Los dos se miraron, compartiendo una conexión profunda en su misión. Eran conscientes de que sus esfuerzos podrían ser en vano, pero también sabían que el cambio comenzaba con el coraje de aquellos dispuestos a desafiar las verdades establecidas. Mientras la luz del día se desvanecía, dejando paso a la oscuridad, Alex y Laura se sintieron más comprometidos que nunca. Sabían que estaban en la lucha por el futuro de la humanidad, enfrentándose a fuerzas que habían estado en juego durante siglos. Con cada revelación, se acercaban más a un entendimiento de la realidad que podría ayudar a deshacer el tejido de manipulación que los mantenía atrapados. La última jugada aún no había sido realizada, y había esperanza en el horizonte. Con la determinación renovada, se prepararon para el desafío que les esperaba, sabiendo que el destino de la humanidad podría depender de su capacidad para iluminar la verdad en medio de la oscuridad.